Payroll Plus, simplificando la nómina en México, agradece su presencia en este seminario web. El tema que trataremos hoy se refiere a los puntos finos del timbrado de viáticos y previsión social, así como su manejo contable. El día de hoy acompañamos Patricia Pérez y su servidor Rolando Díaz. Vamos a platicarles sobre este tema que se ha prestado a muchas confusiones y a interpretaciones muy variadas. El objetivo de este webinar es darles a conocer nuestra opinión sobre el correcto tratamiento de estos conceptos y su aplicación práctica en la nómina y en la contabilidad. Antes de comenzar, les vamos a agradecer si pudieran ayudarnos en contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo se enteró acerca de nuestro webinar? Por favor, ayúdenos a tomarse algunos segundos para contestar. Bien, hemos terminado con el tiempo para contestar la encuesta. Gracias por haberse tomado tiempo para hacerlo. Continuamos. Pues bien, nuestro primer punto en la agenda, como bien lo tenemos en nuestra presentación, son algunos antecedentes del tema de viáticos, en donde aquí podemos observar que comúnmente las empresas otorgamos a nuestros colaboradores prestaciones o importes que generalmente catalogamos como percepciones o prestaciones y que a su vez las tenemos como grabadas o exentas. Sin embargo, ¿qué pasa entonces con conceptos como gastos de viaje, viáticos, previsión social? Estos nos surgen algunas interrogantes, como saber si son considerados ingresos o, si ya son considerados ingresos, saber si fueron exentos o gravados, si entonces tenemos que registrarlos en alguna nómina y en qué momento lo debo de reportar. Para contestar a estas preguntas, primero tendríamos que saber, pues, cuál es la diferencia entre gasto de viaje o viático, en donde, si nos vamos a la definición conceptual, un viático representa o es representado como una prevención, es decir, que se anticipa y se da en especie o en dinero para nuestro viaje. Y a su vez, los gastos de viaje entonces es el desglose de todos los importes erogados durante nuestra comisión. Digamos, de forma coloquial, pues entonces viáticos son todos los anticipos de viaje que damos a nuestros colaboradores y los gastos de viaje son los importes que nuestros trabajadores nos entregan conforme a comprobaciones de algunos documentos, comprobados o no comprobados. Recordando que los comprobados a su vez se pueden subdividir en si estos documentos reúnen requisitos o no reúnen requisitos fiscales. Y recordando que los no comprobados, si el trabajador no los regresa a nuestra compañía, serían considerados como una percepción gravada. Hay una diferencia entre viáticos y gastos de viaje, en donde ya vimos en la diapositiva anterior que viático es los anticipos y el gasto de viaje es la comprobación ya tal cual de los importes erogados por nuestros colaboradores. Entonces, para el tema de la guía de nómina, ¿cómo entonces los clasifico? El viático, por ser un anticipo, se debe reflejar en el CFDI de nóminas como en el nodo de otros pagos, es decir, como un importe meramente informativo. Y a su vez, los gastos de viaje los podemos clasificar como comprobados o no comprobados. Recordando que también los comprobados, a su vez, los podemos subdividir en si estos documentos reunieron requisitos o no requisitos fiscales. En el tema de gastos de viaje, el CFDI nos dice que entonces tendríamos que clasificarlos como una percepción y para efectos del timbrado, dividir si fueron estas percepciones exentas o gravadas. Ahora bien, si ya sé lo que es un gasto de viaje, ¿cómo saber si estos gastos o estos comprobantes que me entrega mi trabajador se consideran deducibles o no deducibles para nuestra compañía? Para ello, tendríamos que analizar si reunimos algunos de los puntos que la ley del impuesto sobre la renta nos manifiesta, como saber
y creo que eso nos deberíamos preguntar antes que esta situación, digamos, el saber si este viaje realmente es indispensable para la actividad de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque si no lo es, pues propiamente no tendríamos por qué evaluar los siguientes puntos que a continuación les comentaré. Si ya analizamos y si fue indispensable para la actividad de nuestra empresa, entonces tendríamos que, uno, evaluar si estas erogaciones fueron hechos por un colaborador de nuestra compañía. Recordemos que este es el primer punto, el tener a un colaborador en esa comisión de viaje. Número 2, que estas erogaciones sean por conceptos de hospedaje, alimentación, transporte, renta de automóviles, pago de kilometraje. Es importante, y aquí hago una pausa para puntualizar, que en el caso de la alimentación, digamos que si hacemos gastos por alimentación, tendríamos que acompañarlos por mínimo un comprobante de transporte. Recordando que si es así, tendríamos que pagar esta alimentación vía tarjeta de crédito. Esto lo puntualiza la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si además del transporte acompañamos por un comprobante de hospedaje, la alimentación pudiera ser pagada en efectivo. Otro de los requisitos para ver si es deducible o no es validar que cumplamos con los límites establecidos en la propia legislación, adicional de registrarlos en la contabilidad. Estos dos puntos los trataremos de explicar más adelante. Y por último, el requisito que últimamente es tan importante para nosotros como empresas es que contemos con un CFDI emitido. Bien, una vez explicados los conceptos anteriores, vamos a continuar para ver de una manera práctica la aplicación de estos viáticos o gastos de viajes en el registro de las nóminas. Primero tenemos que reconocer los momentos de todo el flujo de una comisión de viaje. Operativamente hablando, lo primero que tiene que ocurrir para que nazca esta obligación es que surja un viaje de negocios. Este viaje de negocios, pues habitualmente lo que hacemos es darle un anticipo al trabajador de dinero para que pueda llevar a cabo el viaje. Este anticipo es lo que se conoce como viático, ya se explicó el concepto en las láminas anteriores, y este viático, en el momento de que se entrega, genera ya la obligación de hacer el primer registro electrónico por medio del CFDI. Entonces, este primer momento debería de estar forzosamente ligado a una nómina que debe de ser timbrada, ¿no? ¿En qué momento tengo que timbrar esta nómina? La versión 3.3 de CFDI y la versión 1.2 de nómina nos definen el momento o los momentos que se pueden timbrar estos viáticos entregados al trabajador. El primero de estos momentos debería de surgir en el momento en que pagamos la nómina, es decir, en el periodo o durante los días del periodo de la nómina. Es una primera opción timbrar ahí los viáticos en este caso. Otra de las opciones es en el siguiente periodo de nómina o hasta 30 días naturales después de haber dado este anticipo. Ahora bien, ¿cómo deberíamos de manifestar este timbrado en el recibo? En este ejemplo estamos viendo un timbre de un recibo de nómina que se da en el primero de los ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos cómo en este recibo se le están incluyendo los viáticos entregados al trabajador del lado de las percepciones. Este viático, estamos en el entendido que va a entrar en el depósito de la nómina al mismo tiempo de su pago de sus salarios regulares. Por lo tanto, lo tendríamos que reflejar como una percepción asignado al nodo de otros pagos en el CFDI de nómina, de tal suerte que el neto pagado del trabajador suma a estos viáticos, suban al neto, sin embargo, no afecta la determinación del impuesto sobre la renta. En este primer ejemplo, en el entendido que el trabajador regresa de su comisión de viaje ya con una erogación de gastos generada, llega el momento de
hacer un segundo registro en el CFDI. Y este segundo registro va a depender de los comprobantes que el trabajador en su caso nos traiga para efectuar su comprobación. Recordando siempre que los comprobantes que se hayan generado con los requisitos fiscales van a tener un efecto de viático exento. Los que se comprueben sin comprobantes fiscales, pues podrían ser viáticos gravados o excluirse del registro si se consideran no deducibles. Y además tenemos una facilidad que nos permite comprobar sin comprobantes fiscales hasta el 20% de la totalidad del anticipo de los viáticos entregados para una comisión, con un tope de 15,000 pesos anuales, conforme al artículo 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo quedaría ahora, el tema del cuándo tenemos que timbrar? Ha sido una pregunta recurrente de cuál es el momento de hacer este timbrado. Creemos que al no haber una disposición expresa, tendríamos que apegarnos a la regla general de deducciones, lo que nos permitiría, legalmente hablando, realizar el timbrado a más tardar el último día del ejercicio, según el artículo 27, fracción 18 de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, estas erogaciones traen de manera natural un pago de IVA, y el IVA, teniéndose que pagar de manera mensual, creemos que una buena política de comprobación de viáticos debería de establecer cortes mensuales, preferentemente para sincronizar los pagos de IVA con la comprobación de este gasto de viaje. Ahora bien, ¿cómo debemos de reflejarlo en nuestro recibo? En este momento ya tenemos un comprobante, el viático pasa de ser un dato, el concepto de viáticos exentos, y al mismo tiempo realizar en las deducciones un ajuste de viáticos para efectos de dejar el registro sin efectos, es decir, no afectar el neto del recibo. De esta manera vamos nosotros a registrar nuestra comprobación de viáticos completamente exentos. Por otro lado, podría darse el caso en donde un trabajador comprueba solo una parte de los gastos o del anticipo de los viáticos. En ese caso, en el supuesto que nos entregó comprobantes válidos, por ejemplo, por 4,000 pesos, en el ejemplo que vemos, se le entregó un anticipo de 5,000, pues existe una diferencia de viáticos no utilizados de 1,000 pesos. Como pueden ver en la diapositiva, del lado de las deducciones agregamos un concepto de viáticos no utilizados y, bueno, estos viáticos se descuentan y de esa manera transparentamos que el flujo de los 5,000 pesos que entregamos como anticipo se compruebe con viáticos y los no utilizados en una deducción. Es importante señalar el tema que para poder hacer este descuento de viáticos tendríamos que cuidar la parte que nos señala la Ley Federal del Trabajo en el artículo 110, que nos impone algunas restricciones para los descuentos a los salarios. Estas restricciones básicamente son dos. La primera es cuidar que los descuentos que se hagan a trabajadores no excedan de un mes de salario, y por otro lado que los descuentos además no excedan por mes del 30% del salario del trabajador menos un salario mínimo. Si por alguna razón los viáticos a devolver fueran mayores a un mes de salario, lo recomendable es que el trabajador directamente genere una transferencia para que esa transferencia transparente la devolución del viático. Aunque creemos que lo más recomendable es, en la manera de lo posible, agregar la deducción en el recibo de nómina. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un trabajador no nos regresa el importe de los viáticos? Es un caso
poco frecuente, se da normalmente cuando un trabajador causa baja, pero bueno, en este caso, al no conocer el destino final de este ingreso o de este pago, tendríamos que generar el registro como si se tratara de un viático grabado. En el CFDI de nóminas debería de estar definido como viático, sin embargo, con el atributo de grabado, lo que inmediatamente repercutiría en la determinación del impuesto, es decir, sería parte de la base grabada del trabajador. Esa sería la forma de registrar gasto pues, simplemente no comprobado y que no haya tenido devolución de parte del empleado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta algunas implicaciones colaterales, ¿no? De generar registros de viáticos grabados. Por ejemplo, para efectos de seguro social, habría que evaluar si estos viáticos grabados deben de ser parte integrante del salario base de cotización. Por definición, los viáticos, ya platicamos que se consideran una herramienta de trabajo, pero al grabar estos viáticos por no conocer el destino final de los recursos, pues en ese caso lo vamos a considerar como si fuese un bono y por lo tanto creemos que debería de ser parte integrante del salario base de cotización. En nuestra determinación de salarios variables que se hace de manera bimestral, tendríamos que adicionar este ingreso como parte del salario base. Entonces son una de las partes que tenemos que cuidar para temas de seguro. Impuestos sobre nómina, es importante también reconocer que varias legislaciones definen que solamente los viáticos comprobados conforme a las leyes fiscales son los que son excluidos de la base gravable. Ponemos varios ejemplos de estados que tienen esta definición. Algunos estados como Durango y Querétaro pues solamente definen que si son comprobados pues, pueden ser considerados exentos. Por lo tanto, si son grabados, es decir, no comprobados, deberían de ser parte de la base de los impuestos estatales. Son algunas de los temas frecuentes que luego nos han cuestionado algunos clientes y bueno, creemos importante poder también incluir esta parte que no es necesariamente, que no tiene que ver con el cumplimiento de la ley de ISR, pero sí de otras leyes, digamos, que forman parte de la nómina o del cumplimiento de la misma. Ahora bien, por ahí también tenemos la obligación de emitir constancias, según nos refiere el artículo 99, fracción sexta de la ley del impuesto sobre la renta. Esta obligación de dar una constancia de viáticos pagados de manera anualizada no se ha extinguido y sin embargo la constancia de percepciones, la famosa forma 37, ya no es parte de las obligaciones de los empleadores de entregar a sus trabajadores desde el año 2017. Entonces, en el pasado, los viáticos pagados se manifestaban en esta forma. Ahora que se extinguió esta forma, ¿qué opciones tenemos para dar una constancia? Creemos que el formato 37 no es el documento adecuado porque no incluye todos los nuevos campos. El formato 37 solamente incluía viáticos grabados y viáticos exentos, pero no definía el nuevo nodo de otros pagos. Por tanto, tendríamos que apegarnos a la regla miscelánea, la regla de esta siguiente diapositiva 2753, que nos permite cumplir como válida o como realizada la obligación de entregar constancia siempre y cuando hayamos timbrado los dos momentos de los viáticos durante el ejercicio. Entonces, los anticipos con la limitante de las tres posibilidades de timbrado y, por otro lado, la comprobación de los gastos de viaje
que ya explicamos. Si cumplimos con esos timbrados durante el año, damos por cumplida la obligación de entregar una constancia de manera anualizada. Continuando con nuestro siguiente punto en nuestra agenda, es el tema de previsión social, en donde si vemos la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 8 nos define qué se considera previsión social, en donde podemos ver que estas erogaciones o importes que entregamos a los trabajadores, y no propiamente a lo mejor importes, porque a veces también se entregan en especie, y eso a veces lo perdemos un poquito de vista. Estos, digamos, prestaciones que damos tienden a satisfacer necesidades de los propios trabajadores, tanto digamos, en el ámbito fiscal, social, económico, cultural, para el trabajador mismo y para su familia. Entonces, si nosotros, y poniéndoles un ejemplo que no es común y que no es algo que comúnmente definimos como previsión social, podemos tener a lo mejor pagos de gimnasio, clases de yoga, alguna otra que no son como los conceptos que regularmente tenemos. Ahora bien, tenemos algunos conceptos que comúnmente confundimos y que son catalogados de otra forma y no propiamente previsión social. Por ejemplo, en previsión social podemos definir o sabemos que tenemos seguros de vida, gastos médicos, cursos, pero para trabajadores y familiares, no solo un curso o un taller para mi trabajo, ya que este se cataloga como un gasto de capacitación. Podemos también tener en previsión social pues los vales de despensa, fondo de ahorro y cualquier otra prestación que, como les comentaba, no propiamente es en efectivo, sino también en especie. Un tema que comúnmente se confunde son las herramientas de trabajo, como lo puede ser un vale de gasolina, por ejemplo, si tenemos empleados que son vendedores o choferes y que necesitan este importe para desarrollar sus actividades, pues realmente se considera una herramienta de trabajo y no una previsión social. La previsión social, recordemos que tendríamos que evaluar a fondo el cómo se entregan las prestaciones o los importes que destinemos a nuestros colaboradores para verificar entonces si son considerados previsión social, herramienta o gastos de capacitación. Ahora bien, el cómo emitir y cuándo emitir un CFDI de nómina por concepto de previsión social, pues sería al momento de que se entregue esta prestación. Es decir, si por ejemplo tenemos una póliza de seguro de gastos, el momento en el que esta póliza se emite es el momento en donde tendríamos que emitir este CFDI de nóminas. Recordemos que este CFDI de nóminas se puede incluir en una nómina normal, es decir, conforme a la periodicidad que yo pago a mis empleados los salarios, o bien en alguna otra nómina especial. Es importante también comentar que tendríamos que contar con el importe o el detalle por cada uno de mis trabajadores de cada una de las prestaciones que yo otorgue bajo el concepto de previsión social. Volviendo al tema del ejemplo de la póliza que les comentaba, pues tendríamos que solicitar a la aseguradora el detalle por cada uno de los empleados del costo de esta póliza, ya que es, digamos, la manera correcta de cómo emitir nuestros CFDI de nóminas. Bien, ya vimos la forma de cómo registrar los viáticos en la nómina. Ahora vamos a continuar conociendo la forma de registrar estos viáticos, pero en nuestro sistema contable. El caso de la entrega de los viáticos al trabajador, es decir, el flujo o la salida del dinero, pues tenemos que generar una cuenta de deudores diversos por empleado. Es importante aquí señalarlo, no puede ser una cuenta global, tiene que ser, para efectos de control, cuentas individualizadas en donde se genera
un cargo por la salida y una salida a bancos en el abono del registro, ¿no? Entonces, en la póliza de egresos, esa es la forma como tendríamos que registrarlo. Por otro lado, en nuestro catálogo de cuentas, tenemos que extenderlo tal vez, ya que tendríamos que clasificar por tipo de gasto y crear subcuentas en donde incluyamos una subcuenta, por ejemplo, por transporte de no deducibles, de deducibles y los que vamos a considerar como viáticos grabados de cada uno de los conceptos. Acá en el ejemplo podemos ver 3, pero podríamos incluir algunos otros, como puede ser estacionamientos o algunos de los gastos que también se realizan durante una comisión de viaje, ¿sí? Es importante tenerla en nuestro catálogo previo a realizar el registro de las comprobaciones. De tomar muy en cuenta también los diferentes límites de deducibilidad que nos permite la ley fiscal para estos efectos. Aquí en esta tabla podemos ver algunos, la mayoría de los gastos con sus respectivos límites. Por ejemplo, para alimentos, de manera diaria se pueden deducir hasta 750 pesos. Cabe señalar que si, por ejemplo, un trabajador llegara a tener un gasto mayor a estos montos, el gasto sería para la compañía no deducible, pero para el trabajador seguiría siendo exento, tomando en cuenta que se comprobó con documento fiscalmente válido. Los viajes al extranjero, por ejemplo, pues duplican la cantidad de monto para alimentos, y así cada uno de los diferentes conceptos tienen sus límites y sus especificaciones. Sabemos que hay los gastos mayores a 2,000 pesos, por ejemplo, pagados en efectivos, pierden el carácter de deducible. El mantenimiento de vehículos, pues dependiendo del modelo del vehículo, tendrá una diferente cantidad de deducción, así como el transporte y el hospedaje, pues habría que cuidar la emisión de las facturas. Todas estas especificaciones, cuidarlas muy bien para poder hacer nuestro registro. No podríamos iniciar a hacer el registro sin conocer estas limitaciones de la deducibilidad de cada gasto. Pues bien, teniendo el caso de un empleado como ejemplo, en donde su empleador le concedió 10,000 pesos para viáticos en una asignación de viaje de negocios, a su regreso el trabajador nos entrega normalmente un formato con un desglose de los gastos y que a su vez tienen facturas y un XML, y pues habría que revisar formas de pago, si se cumple con los requisitos en los documentos. En este ejemplo es un caso común, el hotel nos emite una factura y probablemente por ahí con un problema en el RFC. En este caso, pues va a ser un gasto no deducible. Vemos como gastos de transportación pagados en efectivo también podría tener por ahí un tema. A lo que vamos aquí es que revisamos documentos y el desglose y procedemos a hacer el registro en nuestra contabilidad. Partiendo de este ejemplo, cómo hubiera quedado registrado en nuestra póliza para el registro contable. Por ejemplo, el transporte, en este caso, sería deducible, a pesar de que se pagó en efectivo, pero se tiene una factura. El gasto de 1,000 pesos entró como un gasto deducible. El hospedaje, al carecer el FDI, el RFC correcto, incluye en la subcuenta de hospedaje no deducible. Los alimentos serán deducibles en este caso. Se cancela la deuda del empleado por la comprobación correspondiente, y el viático no erogado, el empleado lo regresa, es una entrada a bancos, y la cancelación también del adeudo de la cuenta de deudores, y cerramos así nuestra póliza. Bien, ahora tomando en cuenta
un viático grabado, un gasto de viaje grabado en un recibo de nómina, viene en la parte superior de la diapositiva el ejemplo del recibo, en donde el empleador optó por cubrir el monto del impuesto sobre la renta. En este caso, tenemos, por ejemplo, que se le da un bono al trabajador para ajustar ese efecto que nos da el considerar los 5,000 pesos de viáticos grabados, pues generan en este ejemplo un importe de 728 pesos de impuesto. Este recibo de nómina, ¿cómo lo deberíamos de registrar? Y también en el supuesto que el hospedaje, en este caso, lo habíamos registrado como uno deducible, tendríamos que darle reversa con un importe negativo a la subcuenta de hospedaje no deducible, reclasificar ese importe en hospedaje nómina, es decir, hospedaje grabado, generar también un registro por el bono por el que se incurrió por haber absorbido el monto del impuesto, y el abono a la cuenta del ISR retenido por salarios para efectos de cuadrar nuestra póliza. Sería un ejemplo en el caso de que optemos como empleadores, que optemos por cubrir el viático. En la práctica, pues la verdad también es de lo más común que cuando un trabajador incurre en gastos no deducibles, el empleador cubre la diferencia, pero sí creemos que debería de evaluarse por cada caso en particular, ya que muchas veces, digamos que sería un detalle del trabajador el no traernos los documentos válidos para la deducibilidad, y creemos que podría también absorberlo el trabajador si en nuestra política de viáticos lo define. Pues bien, vamos a continuar con lo que son las preguntas. Antes de comenzar nuestra sesión de preguntas, les compartiremos otra pregunta. ¿Cuál es el motivo principal de su asistencia en este seminario web? Bien, agradecemos su tiempo. Si gustan, iniciamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por aquí tengo una en donde nos preguntan, dice, si un trabajador comprueba un gasto de viaje con comprobante fiscal, pero no reúne requisitos fiscales, ¿se le puede aplicar la facilidad del artículo 152 del reglamento? Efectivamente, en este caso es no si es hospedaje o boleto de avión. Para el resto, pues sí se podría aplicar la facilidad de considerar el 20% como ingreso exento para el trabajador. Acá también tenemos otra pregunta. Han llegado varias, trataremos de contestar la mayoría. En cuestión de tiempo, probablemente no alcancemos a verlas todas, pero nos las quedamos en nuestra base de datos para darle salida a las respuestas. Por aquí nos pregunta, dice aquí, ¿podría un gasto de viaje no deducible considerarse exento para el trabajador? Si se registra en la contabilidad como no deducible, pues es aquí una buena pregunta. Anteriormente la guía, que por cierto ha tenido 12 modificaciones, la última el 10 de noviembre del año pasado, y justamente en esta actualización pues da entrada a que si consideramos el gasto como no deducible, pues al tener ya una implicación fiscal o un costo fiscal para el empleador, no lo traslademos digamos, a la parte de la nómina como un viático grabado. Sin embargo, creemos que vamos a efectuar gastos de viaje, lo más importante es cuidar la deducibilidad y tratar en la manera de lo posible de mantener estos gastos deducibles para trasladarlos a la nómina como viáticos exentos. Y solamente en casos extraordinarios y por montos razonablemente poco impactantes, podríamos dejar como no deducibles y hacer el traslado al trabajador. Pero sí sería conveniente realizar un análisis de los montos para ver el riesgo o el beneficio de hacer una u otra de las, de tomar la decisión. Otra pregunta que tenemos aquí es, nos cuestionan de una empresa en donde no se ha realizado el timbrado de viáticos en lo que va del año.
nos preguntan si pueden hacer un timbre de forma acumulada. Como lo veíamos en nuestra presentación, no sería lo correcto, ya que, pues, en todo caso, los FDIs se emiten de manera mensual y, pues, en base a ello, sugerimos que de esta manera sea emitido también el tema del viático, ya sea grabado o exento, pero de forma mensual. Bien, por acá otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de no timbrar los viáticos y la prohibición social a los trabajadores? Pues sí trae consecuencias. Si no timbramos los viáticos, pues en principio nos podemos hacer acreedores a una multa y además de que si bien el viático podrá ser deducible, el trabajador no podrá transparentar en sus cuentas de banco las entradas de dinero. Recuerden que el nodo de los otros pagos de reciente creación nos permite transparentar los montos que pagamos por salarios y por otros conceptos y así no crearle una discrepancia fiscal al trabajador. Entonces, de alguna manera hay una doble implicación ahí. Por un lado, la posible multa y por el otro, la contingencia con el trabajador. Sobre los montos de previsión social no timbrados, pues simplemente sería un gasto no deducible, ¿no? Por ahí hay algunas opiniones que sugieren que, por ejemplo, si yo tengo una factura que avale el pago de vales de despensa, es suficiente para la deducibilidad. Para el caso específico de las nóminas no es suficiente. Tienes que tener ambos lados cubiertos, es decir, tu factura y el timbre de la nómina de viáticos y previsión social para poder hacer deducible este gasto. También nos preguntan si se debe gravar los gastos de viaje comprobados por los empleados cuando estos gastos reúnen requisitos, pero por los montos de acuerdo a los límites de deducibilidad, pues no alcanzo a meterlos todos como deducibles y se va una partecita a no deducibles. Pues bien, para esta pregunta recordemos que, digamos, para efectos del empleado, debemos evaluar primero que nada si fueron comprobados y con comprobantes que reúnan requisitos fiscales. De ser así, no tendríamos que gravarlo a nuestros colaboradores y simplemente la totalidad, aun cuando una parte en nuestro registro contable se vaya no deducible, tendría que ser ingreso exento para nuestros trabajadores. Bien, acá también tengo una pregunta. ¿Qué consecuencia tiene el no registrar correctamente los viáticos en la contabilidad de la compañía? Pues es una consecuencia, creemos, grave, ¿no? Simplemente sería un gasto no deducible por no tener el debido registro. Otra de las preguntas es, ¿qué requisito debo de cumplir para el tema de viáticos para que este se considere exento para mis trabajadores? Recordar que debemos cumplir, digamos, creo yo, dos requisitos esenciales. Uno, que sea erogado por nuestro trabajador y otro, que se tengan los comprobantes en donde se reúnan los requisitos fiscales que nos establece la propia ley. Otra pregunta más enfocada a lo que es previsión social y creo una pregunta muy buena porque es un caso bastante común. ¿Qué pasa si no tengo el desglose de mi póliza de gastos médicos por trabajador? Lo cual es, como les repito, muy común. En este caso, lo que se ha optado por hacer es realizar un prorrateo de la totalidad del costo de la póliza entre los trabajadores que fueron partícipes a este beneficio. El prorrateo lo podemos hacer por días trabajados, creo que es la forma más fácil de hacerlo, y con este prorrateo finalmente va a ser un ingreso exento, no nos va a impactar en el tema del impuesto. Recordemos que los gastos médicos y los seguros de vida son gastos que no tienen un límite en importe, pero bueno, en la medida de lo posible, creemos que debería la aseguradora de proveernos el gasto por trabajador, ya sea en pólizas separadas o un detalle de la misma. Nos comentan aquí si es forzoso
pagar la alimentación con una tarjeta de crédito cuando mi colaborador fue de ida y vuelta y pues por estas razones no se cuenta con un comprobante de hospedaje. Digamos, en este caso, desafortunadamente, la redacción de la propia ley nos marca pues esta condicionante. Sin embargo, consideramos que pudiéramos emitir con otro medio electrónico, es decir, alguna tarjeta de débito o transferencia, para así, pues, digamos, hacer deducible este gasto. Lo que definitivamente consideramos no sería válido es pagar esta alimentación en efectivo. Otra pregunta más, dice si yo tuve una comida con un cliente prospecto, lo cual es bien común. Esta entraría como gasto de viaje. Yo creo que depende si la comida se tiene en la localidad donde la compañía tiene su domicilio fiscal, pues no cubriría los requisitos de un viático, eso sería simplemente un gasto de representación. Podría ser, si es en un viaje de negocios, pues podría ser parte de los viáticos. Sin embargo, bueno, el viático debe de cubrir solamente los gastos de la persona asignada en el viaje y no necesariamente de los clientes. En este caso yo recomendaría, pues a lo mejor partir las facturas, una como gasto de representación y la otra como viático, si fuera en la asignación de negocio. Otra pregunta es, ¿cómo manejar en el CFDI de nómina la devolución del dinero del trabajador que no erogó en su totalidad el importe del anticipo de viáticos? Recordemos que esta devolución, ya sea, pues como nos la haya hecho llegar el colaborador en efectivo, depósito bancario o transferencia, debemos guardar pues el documento que avale o soporte esta transferencia o esta transacción, ya que recordemos que para efectos del SAT, pues ellos tendrían una posible discrepancia entre lo que yo otorgué como anticipo de viáticos y lo que realmente estoy timbrando como percepción de los viáticos comprobados. Entonces, en este sentido, pues solo sería el registro contable correspondiente a cancelar la cuenta contable de donde yo hice esa transferencia por el anticipo y, insisto, guardar ese documento que avale el reintegro de esta cantidad. Aquí una pregunta que tiene que ver con las claves de los catálogos. Alguien nos pregunta, ¿con qué clave se dará de alta la cuenta de viáticos sin utilizar? Habría que descargar la última versión del catálogo. Por aquí la tengo y en la parte de las deducciones, recordemos que esta va a ser una deducción, están enlistadas varias deducciones y si le damos una búsqueda en el archivo de Excel que viene en la hoja, bueno, encontramos que hay una deducción, la 080, que nos dice ajuste en viáticos grabados. En este caso es donde tendríamos que aplicar el descuento, ¿no? Y ese sería el concepto del SAT para la hora del timbrado. Otra pregunta que tenemos aquí es si ya se brinda una tarjeta de débito, ¿esta sería equivalente a viáticos? Consideramos que no, ya que recordemos que las tarjetas corporativas, que en este caso pues se asemejaría a ello, no se consideran para el tema del timbrado en el CFDI de nómina. Sin embargo, de forma conceptual, pues sí sería, digamos, algún viático, ¿no? A ver, por aquí tenemos otra pregunta, espérenme un segundo. Debe de timbrar la devolución del importe de un viático no utilizado por el trabajador cuando éste deposite directamente a la cuenta bancaria de su empleador. Esta parte, pues, no se debe de timbrar, solo conservar el documento que avale dicha devolución, eso lo menciona la guía. Esta parte no nos encanta porque no transparentaríamos la salida con un comprobante electrónico. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de hacer el descuento de los viáticos devueltos en la nómina. Sin embargo, es válido hacerlo de esa forma. Si el trabajador nos deposita el sobrepago de viáticos, está bien, pero hay que conservar en la contabilidad el documento que avale dicha transferencia
Y con eso, aunque no cierre el ciclo de salidas de viáticos contra viáticos comprobados en el CFDI propiamente, es permitido y es perfectamente válido, pero sí podría crear una discrepancia. Recuerden que el SAT en su portal tiene ya la facilidad de hacer confrontas entre salidas de dinero y comprobaciones, y entonces el hacer esta práctica de directamente depositar podría alertar a estos robots que tienen en su sistema, eh, y al no haber un cuadro exacto, pues sí podría levantar sospechas o al menos alguna revisión, o entonces creemos que lo mejor sería por medio del recibo de nómina. Aquí nos llegó otra pregunta que creo que ya se asemeja a una de las que contestamos. Nos dice si un importe de viáticos o gastos de viaje no deducibles para el patrón son considerados gravables para el empleado. Pues como ya comentamos, aquí sería cuestión de evaluar internamente cuál sería la posición menos riesgosa, ya que por una parte ya lo estamos haciendo no deducible y por otro lado, pues realmente a lo mejor el trabajador sí nos remitió algunos comprobantes que aun cuando no nos reunieron los requisitos fiscales, nosotros ya lo hicimos no deducible. Y recordar pues que también tenemos este 20% que nos da la facilidad de tener sin comprobantes fiscales con un tope de los 15,000 anuales. Otra pregunta por acá nos dice alguno de los asistentes: yo tengo choferes que en su lugar de trabajo es la ruta de entrega. En mi particular punto de vista, no sería viático sino un gasto de operación. Me imagino que los gastos que se le den al chofer, ya que la definición de viático es cuando salga de su lugar de trabajo. Dice, ¿cuál es su opinión? Pues justamente el viático definido en el artículo 28, fracción quinta, nos dice que se va a considerar los traslados que se efectúen fuera de más de 50 kilómetros del lugar de operaciones. Entonces habría que cuidar esa parte. Hay quien cree que esos 50 kilómetros están delimitados digamos, del centro de trabajo hacia 50 kilómetros distantes, y hay también criterios que creen que son 25 porque es un radio, es decir, 50 para un lado y 25 para un lado y 25 para el otro. Yo creo que es razonable los 50 kilómetros y bueno, lo que no exceda eso es un simple gasto de operación que tendrá sus límites de deducibilidad, pero que probablemente no impacten a trasladar estos gastos a la nómina, ¿no? Que sí ha sido una carga administrativa considerable el estar haciendo estos registros tanto en la contabilidad, en la nómina, y además cuidar el tema del timbrado, los momentos de hacerlo y cerrar el ciclo entre el viático y el gasto de viaje, pues sí es complicado. Nos ha incrementado a todos los que llevamos estos manejos la carga administrativa, y si lo podemos evitar haciendo esta diferenciación, creo que es perfectamente válido. Otra pregunta que tenemos aquí es si el bono que utilizamos del ajuste de viáticos grava para efectos del impuesto sobre la renta en el periodo que lo estoy emitiendo, este CFDI. Realmente recordemos que este bono ajuste lo ponemos cuando piramidamos, digamos, este viático gravado y estamos absorbiendo esta parte. Entonces, la respuesta sería sí, es un concepto gravado y que para todos los efectos fiscales, pues sería considerado como tal. Igual para salario base de cotización y también para impuestos sobre nómina. Bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos mucho a los asistentes a esta sesión su participación. Esperemos pronto tener otra más. A nuestros clientes, si quisieran tener alguna duda o quisieran aclarar algún tema en este sentido, pues bienvenidos. El resto de los participantes, pues pueden mandar sus preguntas a los contactos, al contacto que viene en la diapositiva. Y pues nuevamente agradecer su asistencia. Sería todo por esta vez.